por tan valioso aporte y alianza que ha hecho con nosotros la Escuela de Ciencias Sociales para la creación de estos webinars y la difusión del contenido. Hoy tenemos al profesor Francisco Cova con el rol de recursos humanos en tiempos de crisis. Antes de iniciar, profe, voy a dar algunas indicaciones. Aquellas personas que quieran hacer preguntas pueden dejarlas en la cajita de preguntas y respuestas. Quienes quieran hacer algún comentario o felicitación pueden dejarlo en el chat. Si existe alguna pregunta o consulta, también puede ser en el chat. Bueno, profe, le doy el pase. Vale, no, muchísimas gracias por la invitación. O sea, para mí un honor estar de vuelta para mi alma mater, la UCAP, esta vez un poco desde lejos, sin embargo no desconectado del todo. Para mí un placer, un honor. Y bueno, cuando me preguntaron sobre qué hablar o qué hacer en términos de qué compartir, inmediatamente mi respuesta fue, yo creo que lo primero que debemos entender es cuál es el rol de recursos humanos en estos tiempos de crisis. Y particularmente quisiera presentarme, o sea, yo soy egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, de Relaciones Industriales, hace ya bastante tiempo, en 2002 me gradué yo, sin embargo desde que me gradué he estado trabajando a lo largo de varias empresas nacionales en Venezuela, multinacionales fuera de Venezuela. Hoy en día llevo un cargo regional atendiendo desde Colombia gran parte de lo que es Suramérica, Centroamérica y el Caribe, y con lo cual quisiera compartir un poco mi experiencia, ¿no? O sea, creo que también hay que aclarar que en este momento no hay respuestas correctas a lo que se puede vivir como crisis, pero sí se puede compartir lo que ha sido la experiencia hasta ahora. Entonces, adelante por favor, Adri, vayamos adelante, con el primer slide. Y yo creo que para definir o para tratar de entrar en el tema, lo primero que debemos hacer es qué es una crisis, o sea, la definición de una crisis. Y a mí me encanta ir a lo que es lo básico, ¿no? Que es la Real Academia Española de la Lengua. Y la Real Academia define una crisis como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que en la definición per se que se le da a crisis en nuestra lengua española, en ningún momento tiene una connotación negativa. Lo que te quiere decir es que es un momento de cambios profundos que tiene consecuencias importantes. Ustedes me dirán, en cada uno espero que estén bien en donde estén, que estén con sus familias, que todo esté bien, que sus seres queridos efectivamente estén bien, pero yo creo que no tengo que abrir el micrófono como para que cada uno de ustedes pueda identificar que lo que vivimos actualmente es una crisis. Es algo que llegó sin que lo esperáramos del todo, ya voy a hablar un poco más adelante de esto, pero que, digamos, nos cambió con casi que por completo la manera de ver muchas cosas, la manera de hacer negocios, la manera de estudiar, la manera de compartir con nuestros familiares. Y esto ya para mí, o sea, entra dentro de lo que pudiera ser la definición de una crisis. ¿Qué es verdad también? O sea, viéndolo desde el ámbito de recursos humanos, ¿puede considerarse esto una crisis? Definitivamente sí. O sea, es algo que llegó cada quien, digamos, o cada uno de nosotros como expertos de recursos humanos estaba haciendo su mejor trabajo, su mejor esfuerzo, con objetivos definidos para un año que recién comenzaba, como el 2020. Muchos estábamos cerrando lo que era la evaluación de desempeño de nuestra gente del 2019 y de pronto algo que empezó a sonar en el mes de diciembre, que empezó lejos en Asia, se empezaba a acercar y vimos cómo en Europa empezaron a tomar medidas y particularmente en mi caso trabajando en una transnacional con su casa matriz en París y en Ámsterdam, para mí era como más cercano, o sea, yo lo veía cada vez más cercano. Y hasta que ya fue inevitable y en nuestros países empezamos a ver que empezó a brotar como lo que nosotros llamamos cotufa, que se llama en otros países popcorn, como maíz empezó esto a crecer desde un caso y ya hoy países, y hoy puedo hablar por Venezuela hasta el día de ayer,
habían confirmado más de 170 casos. Evidentemente esto confiando en las cifras que no. Entonces, ¿es una crisis? Sí, definitivamente yo tengo que responsablemente decir que sí considero que lo que vivimos es una crisis. Adri, ¿podemos avanzar, por favor, en la siguiente lámina? Ok, entonces lo otro, y yo, o sea, quienes me conocen saben que siempre he estado vinculado al tema cuantitativo de recursos humanos, a la parte más asociada a lo que es la medición de recursos humanos. Y para mí esto es una ecuación, ¿no? Entonces, la primera parte de la ecuación es el tema crisis. Y acabamos de ver que efectivamente la situación que vivimos cumple con esa condición. La segunda parte de esta ecuación es lo que nosotros, como profesionales de recursos humanos, por favor, una atrás, gracias, lo que nosotros como profesionales de recursos humanos definimos que es nuestro rol. Para eso yo quise citar, Adri, la anterior, por favor, la anterior slide, yo quise citar a un modelo que todos conocemos, un modelo muy genérico, el modelo de Ulf. Ese modelo lo que nos dice es que nosotros tenemos, o sea, un rol desde recursos humanos bien particular que va desde un rol operativo en el cual es responder en los requerimientos del día a día que puede tener la gente dentro de nuestras organizaciones, hasta ser un socio estratégico de las organizaciones, manejar el cambio, guiar, acompañar, ser coach, y digamos, esto es como en un segundo estadio. Dependiendo de la organización donde nosotros estemos, muy probablemente en el último Q del 2019 estábamos o respondiendo a temas administrativos como expertos, o reconociendo a nuestra gente, o identificando cuáles eran esos proyectos que para el 2020 y en los próximos 5 o 10 años se venían adelante. Sí, o sea, digamos, esto es la segunda parte de la ecuación. Entonces, esta ecuación, cuando tú, digamos, la manejas en un contexto normal y le sumas el tema que acabamos de hablar, del tema crisis, evidentemente tiene un cambio. Las necesidades de nuestra gente, las necesidades de la gente que trabaja en las organizaciones cambian dramáticamente cuando se vive en crisis. Particularmente yo como venezolano, creo que, y les comparto que ya nosotros en Venezuela teníamos años manejando el tema crisis. Esto no nos hace expertos, esto no nos pone por arriba de nadie, porque esto es una crisis diferente. Pero la verdad ya tú como que te vienes esperando cuáles son los próximos pasos que se tienen que dar ante una situación como la que se está viviendo. Lo primero entonces que hay que responder también, las organizaciones entonces paran su modelo de responderle a las organizaciones en términos de que ahora ya no vamos a poder pasar o no vamos a hacer el socio estratégico. No, simplemente que ahora vivimos una situación que nos obliga a ir un paso atrás y a responder situaciones que se dan más en el día a día. Particularmente entonces queda claro que lo que estábamos tranquilamente manejando a finales del 2019 y principios del 2020, con la llegada de la crisis de una pandemia global, tiene unos cambios de repercusiones en lo que es nuestro día a día. Adri, por favor, pasemos a la siguiente slide. Ok. Y yo quisiera pensar en qué estábamos en el Q4 del 2019, en el último trimestre del 2019. Los recursos humanos estaba, como casi todos los años, cerrando la gestión, planificando estrategias para el 2020, las empresas que hacen kickoff, planificando dónde iba a ser el kickoff, a quiénes iban a traer, etcétera, etcétera. Evaluando el desempeño y el talento para el año 2020, es decir, con quiénes contábamos, dónde iban a estar los líderes, la cantidad de promociones que íbamos a tener, visualizando las convenciones colectivas que se podían presentar para el año 2020 y planificando las estrategias, es decir, cuál es mi base actual versus qué voy a negociar, cómo estaba la economía en términos de cuánto podía yo dar de ingresos, de costo de vida en los países. Implementando proyectos, evidentemente. Muchos estábamos automatizando algunos de nuestros procesos, otros simplemente estábamos aplicando proyectos de reducción de costos, reducción de salarios, reducción de lo que fuera, pero estábamos en esto. Y muchos estábamos en reestructuraciones, porque efectivamente el año 2020 no era que se veía el mejor de los años. Entonces, evidentemente, esto nos tenía ya en la mente puesta entre lo que pudieran ser reestructuraciones.
Hay un par de bullet points al final de este slide que dicen invirtiendo en transformación digital. Quizás algunas empresas, quizás algunos departamentos de recursos humanos se empezaban a plantear esto de vamos a invertir en el tema de la transformación digital, que a su vez tiene unas repercusiones en el modelo de trabajo que aplicamos como organización. Y otros, quizás nadie, estaba identificando riesgos ante una pandemia. Nadie, creo que en el 2019, final de 2019, estaba identificando estos riesgos. Quizás en Asia, ante efectivamente la inminencia de lo que se venía en términos de lo que pasaba en China, quizás empezaron a decir, oye, ¿qué hacemos si esto pasa? La imagen que ustedes tienen ahí es una imagen súper pensada en ese momento, porque esa es una imagen de un pueblo llamado Chernobyl. Ese pueblo, Chernobyl, digamos, esto creo que fue en marzo del 86, vivía sus días según lo que planificaban. Hay una serie en HBO, que no es que le quiera hacer publicidad ni nada, pero creo que es de estas series que de aquí en adelante se deben utilizar para el manejo de crisis. Hace unos años atrás, en mi generación, cuando queríamos hablar de manejo de crisis, quizás nos poníamos a ver en la película de Apolo, del tema de los astronautas que se quedan y cómo puedes resolver. Quizás para los próximos años y en las próximas clases, personas que quieran hablar de manejo de crisis deban tener como referencia esta miniserie llamada Chernobyl, lo cual nos dice cómo manejar una situación de crisis. ¿Se resolvió Chernobyl o de la manera correcta? Eso quizás es para hablar en otro foro. Pero lo que les quiero decir, o sea, es que para el Q4 2019, todas las personas que trabajábamos en recursos humanos más o menos estábamos como esas personas que habitaban Chernobyl antes de abril. Con casualidad fue en abril también el tema que pasó. Sigamos, Adri, en la siguiente lámina, por favor. Y llegó el 2020. Esa imagen que ven ahí, o sea, efectivamente, creo que fue una imagen tomada, no sé si de la serie, no creo que hayan imágenes reales de esto, pero es la explosión que ocurrió en la planta atómica, perdón, en la planta nuclear, justo por un manejo de procedimientos incorrectos o por las razones que fueran. Pero cumple esa explosión con las características que hablamos al inicio de la charla con un tema crisis. Evidentemente sí. ¿Era lo que se esperaba? Creo que no, nadie se espera esto. Y básicamente, lo que vivimos hoy en día, no sé si es comparable en términos de vida, pero sí es comparable en términos del sacudón que se le dio a las organizaciones o que se da a las organizaciones con relación a lo que está pasando. Entonces, quisiera que tomáramos esa referencia, o sea, o esa miniserie como un ejemplo de el manejo de crisis o de situaciones críticas y que hacerlo de una manera correcta o de una manera que efectivamente tuviera el menor de los impactos. Adelante, Adel. Las características de una crisis se presentan por sorpresa, no se dispone de suficiente información, las actuaciones ante ellas son reactivas, los acontecimientos se precipitan y hay una pérdida de control frente a ellas. ¿Cumple la situación que vivimos actualmente de la pandemia con el COVID-19 con esto? Definitivamente sí. O sea, no me queda duda que estamos ante una crisis. ¿Cuál es, digamos, y aquí yo me hago una pregunta, o quizás todos debemos hacernos una pregunta, ¿qué de esto puede ser abordado de una manera diferente ante una crisis? Lo primero es, se presenta por sorpresa, eso no lo cambio, no lo puedo cambiar. No se dispone de suficiente información, quizás no en el momento, pero en la medida en que la crisis va avanzando, tú empiezas a tener más información, puedes mirar más hacia lo que está pasando en el mercado, puedes ver más qué están haciendo otras organizaciones. Las actuaciones ante ellas son reactivas, definitivamente. Creo que las primeras horas con esta situación son muy inciertas. Pero en la medida en que va pasando, en esa medida tú puedes tratar de que tus acciones no sean reactivas, sino que sean acciones realmente pensadas. Los acontecimientos se precipitan, eso no es controlable, pero efectivamente quizás nosotros como líderes de recursos humanos podemos tratar de tener un poco esto y que no sean cosas precipitadas, sino de la manera más pensada posible. ¿Hay pérdida de control? Definitivamente sí.
O sea, no, hay una pérdida. A mí me encantaría el día de hoy poder estar con ustedes, face to face, pero en este momento las fronteras de Venezuela están completamente cerradas, igualmente que las fronteras en Colombia, donde yo estoy, al igual que las fronteras del mundo. Entonces hay cosas que no están bajo nuestro control y que debemos actuar en consecuencia de una manera precisa para poder abordarlo de una manera correcta. Desde recursos humanos, ¿se presentó por sorpresa? Quizás se presentó por sorpresa para China, para Asia. Para el resto del mundo ya se veía venir algo. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia mía propia, que es que cuando esto se venía a venir desde Europa, de las primeras cosas que dijimos fue, creemos que tenemos que prohibir el tema de los saludos con beso, abrazo y apretón de manos. Ustedes se imaginarán en nuestra cultura, y más viniendo de nosotros de recursos humanos, promover una regla de ese tipo era bastante antinatural, pero era algo que obedecía a un patrón y a una información que ya se venía a venir de otros países. Entonces, sí, o sea, nos costó tomar esa medida, pero fue una medida que pudimos tomar a tiempo. Afortunadamente, sí. Esto es un ejemplo definitivamente de las cosas que tú puedes ir adelantando sobre la base de lo que vas entendiendo el problema. En la medida que vas entendiendo el problema, en esa medida puedes tomar muchas más acciones preventivas. ¿Puede esto salvar a las organizaciones de la crisis? No lo sé, no lo creo, pero evidentemente sí te pueden garantizar un poco más de seguridad en términos de lo que tú haces. Disponer de información, créanme que es de las cosas que nos ha obligado y que nos va a cambiar la vida en términos de investigación. A muchos de nosotros, y quizás le voy a hablar un poco más a las personas que están en este momento estudiando, cuando nos hacían ir a metodologías de la investigación, una de las cosas que no entendíamos era el tema de buscar las fuentes, ¿sí? Hoy en día eso es vital. ¿Por qué? Porque la información que está en las redes, si yo no verifico que venga de una fuente correcta, puedo cometer el error de comunicar de una manera errónea a mi personal interno, pero también de tomar unas decisiones que no son las correctas. Le voy a poner un ejemplo muy palpable. Casi todas las capitales del mundo y Latinoamérica, hablo por Latinoamérica, se veía venir que venía todo un tema de restricción de tránsito. Pero la información que corría en las redes era muy diversa, muchísima al mismo tiempo. Y si yo tomaba y decía o suponía como cierto un tweet de alguna persona que decía el día de mañana a partir de las 12:30 hasta, corría el riesgo de comunicar erróneamente. ¿Qué te obliga a esto? A realmente verificar la información, buscar fuentes correctas, tomar las decisiones utilizando la información correcta. Al mismo tiempo, esta crisis yo creo que una de las cosas que te obliga es a estrechar los lazos de relaciones que vas a tener con colegas o que tienes con colegas. Antes de esta crisis, se lo puedo comentar, para mí era impensable que me estuviera escribiendo por WhatsApp semanalmente con personas que son los vicepresidentes de recursos humanos de la competencia de la empresa donde yo trabajo. Hoy en día somos amigos. Somos amigos ¿por qué? Bueno, porque nos toca, estamos parados en el mismo lado ante una misma crisis y estamos tratando de darnos los mejores consejos posibles. Inclusive hay momentos en los cuales mis colegas no pueden tomar las mismas medidas que yo por restricciones, por relaciones sindicales, por este tipo de cosas. Sin embargo, todos nos damos, en este momento estamos viviendo una relación de darnos los mejores consejos para tomar las mejores decisiones. De esta manera, o sea, si bien hay una pérdida de control ante la situación, yo creo que como sociedad, como líderes de recursos humanos, debemos tratar de encontrar las maneras de mitigar el riesgo, de bajar el riesgo y de tratar de darnos una mano, porque yo creo que el objetivo de esto, y como me lo comentó una gran amiga a la cual le tengo mucho aprecio y que creo que está ahora en el chat, es que de esta vamos a salir. O sea, yo creo que hay que partir de esto, que como sociedad vamos a salir. ¿Van a haber unos aprendizajes del manejo de esto? Sí. Una de las cosas que yo le pedí a mi equipo de recursos humanos cuando todo esto comenzó fue que levantáramos el contexto legal laboral antes de lo que estaba pasando, porque estaba 100% seguro de que el contexto legal laboral iba a ser completamente diferente al finalizar la crisis. Hoy en día el tiempo me ha dado la razón y es de esas cosas que efectivamente creo que le van a generar valor. El documentar
el antes y el después de esta crisis creo que es de esas cosas importantes. Adri, adelante, por favor. Ok. Y los que me conocen y pueden investigar de mi carrera sabrán que hoy en día trabajo por el mundo de la aeronáutica. Pero antes de trabajar para el mundo de la aeronáutica, trabajaba en una organización donde mi jefa hacía una comparación que para mí era muy ilustrativa, ¿no? El rol de recursos humanos en las crisis es como el rol que tiene que tener la tripulación de un avión en una tormenta. ¿Por qué? ¿Qué se espera de recursos humanos en momentos turbulentos como los que vivimos? Una comprensión de la crisis. Y básicamente cuando quisiera que hagan este ejercicio imaginario, cuando estamos en un avión y antes de llegar a la turbulencia hay una lucecita que se enciende para que nosotros hagamos uso de los cinturones de seguridad. Si la turbulencia llega antes de que ese mensaje de ajusten su cinturón llegue, hay un riesgo de que las personas, de que los pasajeros que estén sentados puedan sentir más la turbulencia de lo que realmente pudieran, además de correr un riesgo adicional. Entonces, lo primero es que debemos comprender que estamos entrando en una tormenta o que atravesamos una tormenta y debemos tomar las medidas necesarias para una tormenta. Debemos tener un conocimiento del marco social, económico y legal. O sea, eso es muy importante. No solamente el legal, porque el legal te va a decir qué puedes y qué no puedes aplicar, y siempre te lo van a preguntar como recursos humanos. Pero tú también tienes que saber qué está viviendo el país, o sea, qué va a pasar. Situación como la que vive, por ejemplo, el Ecuador hoy en día, donde el gobierno le ha pedido a los trabajadores que contribuyan con el sistema de salud en una mayor medida que lo hacían antes. Es una medida completamente aislada de lo que está pasando en el resto del continente. Pero esto pasa ¿por qué? Bueno, porque la economía de Ecuador quedó muy debilitada y el sistema de salud de este país no daba para esto. Nos toca comprender que económicamente realmente eso es lo que pasa y tomar unas medidas acordes en cada país dependiendo de lo que realmente esté pasando. Pongo el caso de Ecuador porque es el caso quizás distinto, pero en el caso de Venezuela creo que es el único país en el cual el tema de impuestos no necesariamente ha ido acorde con las resoluciones del resto de la región, de hacer un delay en lo que es el pago de los impuestos. Pero digamos, eso es otro tema. Se espera comunicación asertiva, evidentemente, el ejemplo que les comenté de no comunicar todo lo que vemos, sino comunicar lo que realmente sea real, comunicar lo que genere valor, eso es muy importante. Muchas veces yo prefiero esperar un día porque no da, o sea, digamos, no genera valor comunicar algo digamos, en el medio de la noche, pues no va a cambiar absolutamente nada, nadie lo iba a leer, a comunicar a la mañana siguiente cuando yo esperaba tener mucha más información de parte del gobierno, por lo menos algo más de información. Entonces, es muy importante que haya una comunicación entre recursos humanos, mercadeo, legal, para que efectivamente la comunicación que se haga al staff sea asertiva y correcta. Acompañamiento y coaching, esto es algo que ya nos venían pidiendo las organizaciones desde hace un tiempo y hoy en día se hace más necesario. Quiero decirles que estadísticamente es muy probable que los contagios se acerquen a cada uno de nosotros y esperemos que todos estén bien. Pero imagínense, o sea, no estar preparados como para poder dar una respuesta a un trabajador que nos diga, mira, tengo un familiar que dio positivo en COVID-19 o tratarlo de una manera desacertada. Definitivamente creo que más, o sea, se nos pide más aún ser coach, se nos pide más aún acompañar, escuchar, es muy importante. La gente en este momento tiene muchas cosas que preguntar y hay que abrir esos espacios de que la gente se pueda preguntar. De manejo de cambio, definitivamente, o sea, hoy hablábamos sobre cómo va a ser el retorno después que todo esto pase. O sea, las organizaciones están listas para volver en las mismas condiciones. Definitivamente no lo creo. Una de las medidas que se habla en términos de seguridad es que debemos garantizar un mínimo de 1.5 metros entre cada uno de nosotros sentados como para poder evitar el contagio. Hoy en día esa no es la medida que tienen muchas de nuestras oficinas. Entonces, creo que hay que estar preparados también para esto.
para manejar el cambio y no resistir ante este tipo de cosas. Y definitivamente es un momento en el cual recursos humanos tiene que ser líder, o sea, no puede seguir, o sea, no te puede imponer finanzas, el cómo ir, o sea, no te puede imponer en las ventas, el cómo ir. Yo creo que recursos humanos en este momento tiene que ser más líder que nunca, tanto en este momento como al momento de cerrar el sitio. Adelante, Adri. Yo leí un meme hace poco, de hecho, esto no es el meme, porque no sé el copyright de quién era, pero era una simple pregunta que decía, ¿quién impulsó la transformación digital en tu compañía? Y habían 4 opciones, la gerencia general, IT, recursos humanos o el COVID-19. Esto era un chiste, pero digamos, es un chiste que tristemente es una realidad. Hace 2 meses y medio, creo que el tema de ir a un modelo de teletrabajo en la mayoría de las organizaciones estaba abierto, era algo que muchos empezaban a dar pasos, pero no necesariamente habíamos avanzado lo suficiente. En muchos casos nos encontrábamos con resistencia. Y yo hablo de transformación digital desde el punto de recursos humanos, pero esto es aplicable para toda la organización. Pero quisiera enfocarnos en recursos humanos. Mucho se habla del tema de la resistencia a esta transformación digital de una parte de las generaciones que actualmente trabajan, especialmente hacían referencia de que todavía muchos líderes de las organizaciones son baby boomers y no están, digamos, no estaban listos en su momento para asumir este cambio, o importante, o sea, el conocimiento que nosotros como recursos humanos tengamos a nuestros líderes, o sea, cómo son nuestros líderes, son líderes controladores que necesitaban ver las 8 horas de las personas sentadas así no tuvieran que hacer, o son líderes que tienen la capacidad de adaptarse a saber que las personas están haciendo su mayor esfuerzo y pueden ir adelante y sacar esto a través del teletrabajo por lo menos hasta que la crisis pase. Bueno, son esas respuestas que nos llegaron de repente, son esas situaciones que nos llegaron de repente. ¿Vamos a ser iguales después de toda esta crisis? Definitivamente yo creo que no, o sea, yo puedo responderle desde ya que no. O sea, creo que la dinámica de las relaciones laborales va a ser diferente, la dinámica de nuestra vida diaria va a ser diferente. Hace poco alguien me compartió un estudio muy interesante relacionado al tema de educación. Yo tengo 2 niños y, o sea, imaginarán el tema de trabajar con los 2 niños al mismo tiempo en la casa queriendo demandar de sus padres todo el tiempo. Entonces, el estudio decía algo así como, mira, o sea, muy probablemente hasta que esto no tenga una cura correcta, el tema de las clases no necesariamente va a ser exactamente lo que nosotros teníamos en mente. Cada vez van a tener que ser más clases online, cada vez los padres van a tener más responsabilidad sobre los niños. Es decir, nuestra vida a partir de después de esta crisis va a tener un cambio. Yo quisiera creer que efectivamente vamos a poder manejarlo, sin embargo, creo que es otra crisis que vamos a tener que resolver en el momento en que estemos viviendo. Adelante, Adri. ¿Y qué viene ahora? O sea, lo que yo les puedo decir, o sea, estas son quizás las primeras ideas que se vienen a mi cabeza que puede pasar después de todo esto. Yo creo que debe venir una mayor flexibilidad laboral bidireccional. ¿Y a qué me refiero yo con bidireccional? Hasta hace poco era impensable para muchos países y muchas empresas sentarse con los trabajadores o con los representantes de los trabajadores y decir, señores, no tengo cómo pagar de la manera en que venía pagando, ahora vamos a tener que hacer esto. Era impensable pensar que la respuesta iba a ser afirmativa y tan rápido. Hoy en día nos hemos dado cuenta que muchos de los trabajadores efectivamente sí tienen esa capacidad de entender la situación. Entonces, yo creo que va a venir mucha flexibilidad de parte de las organizaciones, pero al mismo tiempo creo que tiene que venir flexibilidad de parte también de nosotros como trabajadores y de las empresas para llegar a acuerdos que en el pasado quizás no eran lo que yo hubiera pensado que se iban a dar. El tema de la jornada flexible. Señores, o sea, pensemos cómo van a manejarlo una industria como los bancos o una industria como la banca va a manejar el tema de trabajar flexible, trabajar al mínimo, trabajar ese tipo de cosas, pero se van a tener que dar.
Lo siguiente que yo creo es que se deben aplicar, y esto hablándole quizá a las personas que trabajan con compensación y beneficios, vi por ahí que estaba mi amigo José Alino Pinto conectado, yo creo, no soy el especialista y sé que José Alino va a hablar más adelante en uno de estos foros, pero yo creo que efectivamente deben venir, o sea, van a venir bien la época en la cual beneficios como el tema de cobertura de salud, cobertura de vida, van a tener un peso mucho mayor en la gente a la hora de mercadear una oferta laboral que netamente el salario o un carro blindado o un bono de transporte o ese tipo de cosas. ¿Por qué? Bueno, porque acabamos de vivir un efecto pandemia global que te hace pensar de una manera diferente. Pero digamos, eso yo creo que se va a ver un poco más adelante. El manejo de la virtualidad es algo que ya llegó, lo estamos viviendo. Las personas que están conectadas hoy acá son, digamos, testigos de que hoy en día ya yo he asistido por lo menos en lo que va de las últimas 3 semanas a unos 6 o 7 webinars que no hubiera asistido de no haber estado sentado en mi casa y con la necesidad de tener interacción y de tener información de una manera diferente. Aquí viene algo que esto es una teoría netamente mía, o sea, no la he publicado, no sé si me dé chance de publicarla, pero lo que sí quisiera es explicarlo un poco, que es el aplanamiento generacional. Creo que antes de esta crisis, las diferencias entre las generaciones que hoy en día seguimos trabajando eran muy marcadas. Hoy en día lo que podemos ver es a gerentes generales organizando reuniones por Zoom o a través de otras herramientas, lo cual era completamente impensable hace unos meses atrás. Líderes que efectivamente necesitan un control muy cercano de su gente, empezando a confiar que efectivamente su gente lo está haciendo. Lo único que creo que yo pudiera decirle que se van a mantener, sí, se van a mantener las diferencias generacionales, eso no va a cambiar, pero vamos a volver después de esta crisis con muchas más cosas en común de lo que teníamos antes de empezar esta crisis a nivel generación. Finalmente, yo creo que las negociaciones y las relaciones de trabajo van a ser más humanas. O sea, pensar mucho más en lo que son esa base de la pirámide de Maslow, de las necesidades básicas, de la vida, de la supervivencia. Creo que esto va a ser la base de muchas cosas. Por ejemplo, muchas organizaciones empiezan a pensar en reducción de costos, pero al mismo tiempo no empiecen a pensar en reducción de costos, por ejemplo, de coberturas de seguridad para su gente. ¿Por qué? Bueno, porque esto es muy, hoy en día, y esto es un tema de conversación común, entre mucha gente es más importante tener salud que tener una acción en un club, porque la acción en un club, por ejemplo, no la vas a poder utilizar. Finalmente, y yo creo que ya para ir cerrando lo que quería compartir con ustedes, y vamos de repente a abrir a preguntas y respuestas unos minutos más, quisiera compartir o cerrar esto con una frase de George Orwell, un autor que está muy de moda en este momento, nuevamente, lo cual me parece genial. Y por favor, Adri, vayamos a la última lámina. Me encantaría que tomaran nota de esta frase, porque creo que para los gerentes de recursos humanos y los futuros gerentes de recursos humanos es vital. Dice algo así: ahora más que nunca, lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. No es lo mismo mantenerse humano que mantenerse vivo. Todos estamos luchando por mantenernos vivos. Pero lo que no podemos perder nosotros jamás es la perspectiva de que somos las personas que garantizan la humanidad dentro de las organizaciones, que las relaciones sean correctas, que no cometamos o que las organizaciones no cometan ningún tipo de inequidades ante este tipo de situaciones. Entonces creo que esta crisis nos ha obligado a ver las cosas y a manejar las cosas de una manera diferente. Como se los comentaba a las personas que estaban desde el principio, me encantaría tener las respuestas correctas del manejo de la crisis, pero creo que me sirve mucho más y quisiera compartir con ustedes lo que realmente me ha tocado vivir como líder durante la crisis. Adri, no sé, yo creo que esto era lo que yo tenía por compartirles. Si Sí, podemos abrir las perfecto. preguntas y respuestas. Sí, la dinámica va a ser la siguiente. Yo te las voy a ir leyendo y bueno, las vas a ir contestando y si queda alguna otra duda pueden volver a consultar. La primera de Carlos Blanco. ¿Cómo podemos establecer métricas para el personal que trabaja a distancia?
Es bastante difícil, fue de las primeras cosas que nos planteamos, ¿no? Y esto era algo que las organizaciones ya venían viviendo con roles como ventas remotas. O sea, en condiciones normales, tú le dices, bueno, mira, yo quiero ver cuántos minutos estuviste conectado, ¿sí? En condiciones normales. Otras organizaciones que tenían vendedores en calle ponían un GPS a los carros donde los trabajadores o a los aparatos o a los dispositivos que tenían los vendedores como para saber la ruta. Mi primera recomendación a mi equipo, particularmente de recursos humanos, fue: yo tengo que confiar en ustedes. O sea, yo tengo que confiar efectivamente que ustedes tienen el conocimiento de lo que vivimos, no tiene precedente y que por ende debemos estar conectados el momento en que estemos conectados. Si tú le quieres hacer tracking de los objetivos que aún mantienes, porque yo creo que muchos han cambiado ya la fecha, Carlos, yo creo que lo mejor es que primero mantenga, lo comunique, evalúe si efectivamente siguen siendo prioritarios para medir o si son otros los objetivos que tienes que medir a estas alturas. Y evidentemente yo creo que la comunicación, como se le asertiva, es muy importante. Listo. Ok. De parte de Patricia, ¿qué protocolos se deben manejar para los procesos de selección? Mira, Patricia, muy buena tu pregunta. Tengo conocidos que se especializan solo en selección y desde que empezó el tema de que se veía la pandemia, sus procesos primero, los que se mantienen, porque hay algunos que no necesariamente se mantienen a la misma velocidad que traían, son procesos que se manejaron o se siguen manejando virtualmente. Creo que es una oportunidad también, es un reto, sí, porque, bueno, porque es algo que a nosotros, es nuestra naturaleza humana tratar de ver a la gente, de tratar de sentirlos, de todo lo que nos enseñaron de neurolingüística ante una situación como esta es un poco más complicado, ¿no? Pero creo que al mismo tiempo es una situación que llegó y que muy probablemente le saquen provecho, o sea, porque ya tú vas a ver que las organizaciones lo que se han dado cuenta es que sus reclutadores no tienen por qué estar sentados todo el tiempo o todo el día dentro de un mismo sitio, sino es que pueden hacer y llevar procesos muy buenos a través y utilizando herramientas que generalmente no habías visto para esto. Ok, perfecto. De parte de, a ver, ajá. De parte de Carolina, ¿cómo virtualizar o qué recomendaciones tienes para virtualizar en Venezuela un departamento como finanzas, donde se deben emitir facturas físicas, imprimir comprobantes de retención, etcétera? Fíjate, es un reto. O sea, y yo creo que el reto lo tienen tanto las organizaciones como también lo tienen en las instituciones que piden ese tipo de cosas. Pero, o sea, honestamente yo creo que cada vez más, no solamente en Venezuela, yo creo que en Latinoamérica completo, el reto de que efectivamente tú puedas empezar a tener firmas electrónicas y que sean válidas, son de esas discusiones que se están teniendo a nivel de gobierno. Hoy en la región creo que 1 o 2 países te aceptan la firma electrónica como un documento legalmente aceptado. Sin embargo, yo lo que creería es que esto nuevamente es una crisis que no vive solamente las organizaciones, también lo viven los gobiernos, también lo viven las instituciones. Entonces yo creo que esto nos va a sentar a replantearnos de lado y lado. Ok, perfecto. De parte de José Adelino Pinto, buenas tardes. Más allá de la flexibilidad de las empresas y los trabajadores, las leyes y los estados deben entender esto y cambiar hacia la flexibilidad o si no permanecerán como instituciones. Yo creo que efectivamente, más que una pregunta, es algo con lo cual estoy de acuerdo con José Lin. O sea, y justamente lo ato con la respuesta anterior. Es de esas cosas que no, o sea, en esta crisis no entiende que tú estés de un lado o de otro de una negociación o que tú estés siendo parte de una institución o siendo parte de un sindicato o siendo parte de una empresa. Esta crisis simplemente nos tomó a todos y yo creo que nos va a exigir flexibilidad a todos. Ok, de parte de Pedro, ¿cómo manejar la salud emocional del trabajador? ¿Qué estrategias podrías recomendar? Mira, te puedo recomendar, quizás una de las cosas que estamos haciendo es, ojo,
esto va a depender mucho también de qué tamaño es tu organización, pero en una organización de 300 personas, nosotros somos 6 líderes regionales y nos hemos dividido las 300 personas entre los 6 líderes regionales. Cada uno de nosotros está teniendo por lo menos una llamada semanal con nuestros colaboradores. Si encontramos que hay algún caso en el cual efectivamente debemos abordar, inmediatamente es activado recursos humanos. De tal manera de que no solamente sea una llamada, sino también si hay que organizar una conferencia. Hemos tratado de adelantar lo más posible en términos también de poder ayudar, porque una de las preocupaciones que tiene la gente, y es normal que la tenga, es el tema económico. Entonces, donde como recursos humanos podamos nosotros decir, mira, vamos a hablar, no solamente tú no vas a hablar solo, sino es que nosotros vamos a hablar como organización con alguna entidad bancaria para que sepan que efectivamente tú no tienes las mismas condiciones durante un periodo de tiempo. Eso yo creo que tranquiliza a la gente. O sea, el acompañamiento, la comunicación. Cada líder yo creo que debe como que estar organizando estas reuniones Zoom con su equipo, y hay líderes que te dicen, Francisco, yo creo que es bueno que estés tú como recursos humanos para conversar con ellos y para que les des tu punto de vista, y como recursos humanos tenemos que estar listos para ello. O sea, creo que es lo que le puedo decir. Ok, perfecto. Ahora, Yoniray Romero pregunta, en el contexto venezolano con un marco jurídico tan limitante, ¿crees que la flexibilización laboral como medida adaptativa será un hecho aún al margen de la ley o al menos a través de la bidireccionalidad de acuerdos individuales o colectivos? ¿Ves Yo, factibilidad en cambios en la ley? Mira, o sea, eso no solamente es en Venezuela, en muchos países, cualquier acuerdo entre las partes que esté por debajo de las condiciones que se definen legalmente puede ser considerado fuera de lugar. Pero ahí va el tema de la flexibilidad en términos de poder hacer negociaciones y que la gente te entienda, o sea, hablarle claro de lo que está pasando a la gente y que la gente te entienda que es que no es un capricho de repente flexibilizar o negociar algunas cosas, sino es que es algo de supervivencia. Y evidentemente, o sea, garantizando también un poco el tema de que si esto pasa y si las organizaciones pueden volver a las condiciones que tenían anteriormente, tú también como empleador tienes que tener esta flexibilidad. Perfecto. De parte de Sifontes, buen día. La transformación digital puede ocurrir en todas las empresas. Por ejemplo, en empresas cuya actividad financiera, como los bancos, ¿cómo podría lograrse la transformación digital considerando que la confidencialidad y la restricción en la información es premisa, por lo cual la misma, según el cargo que poseas, puede ser menor o mayor? Va a haber cosas que aunque querramos nosotros como líderes migrar a esta digitalización, necesariamente se van a tener que quedar por lo que precisamente están preguntando de la confidencialidad, que van a tener que ser manejados de esta manera. No hay duda. Y tampoco creo yo que pasemos a un 100% de digitalización después de esta crisis, pero la verdad es que se ha recortado muchísimo, o sea, como lo quieras ver, se ha recortado la brecha o se ha avanzado muchísimo, como lo quieras ver, en términos de lo que es la dinámica digital en las organizaciones. Ok, perfecto. Ponte pregunta, luego de la crisis se puede decir que se generará una oportunidad para darle valor al manejo de recursos humanos en las empresas. ¿Cómo deben los líderes manejar esta oportunidad? Yo creo que se lo comenté en las slides, es el momento de que recursos humanos sea un líder. Es el momento, o sea, en que recursos humanos pueda plantearse y pararse, plantarse y pararse con las organizaciones y decirle, no podemos hacer esto, o sí podemos hacer esto, o te lo recomiendo. O sea, y si vas a correr un riesgo, córrelo sabiendo que esto puede pasar. Entonces creo que definitivamente es un momento en el cual recursos humanos toman su rol correcto de ser business partner. ¿Aló? ¿Se ¿Sí? escucha? Ah, ¿Sí? ok, perfecto. De parte de Giselle, ¿cómo ves el cambio en el paradigma del profesional de recursos humanos desde un rol más de consultor externo o freelance versus internos en una organización? Wow, es una pregunta bien particular, ¿no? Porque o sea, me toca pararme del otro lado como consultor. Hoy justamente tenía una llamada con una amiga consultora que de México que tiene una realidad bien particular, ¿no? Y yo creo que
esto nos para un consultor externo, o sea, para las personas que llevan el modelo de consultoría externa, quizás una situación como la que estamos viviendo es más llevadera. Sí, o sea, pues siempre tú ves, o sea, tú ves la realidad desde fuera y creo que efectivamente tiene más resiliencia como para poder abordar estas situaciones de crisis. Un consultor externo ya ha dado ese paso a que es su propio administrador, su propio financiero, su propio, digamos, tú te estableces tus propias metas. Entonces yo creo que tienen en este momento las personas que trabajan en un modelo de consultoría externa, Giselle, la oportunidad de adecuarse, de ser más inteligentes, más ágiles, y efectivamente poner en práctica lo que han aprendido antes de esta crisis. Ok, perfecto. Profe, de parte de Roxana Palma, ¿es conveniente hacer la suspensión de la relación de trabajo y paralizar sueldos y salarios a pesar de que puedan estar dentro de un contexto legal? A ver, te voy a hablar desde mi perspectiva. Eso es lo último que yo haría. Si está dentro de las posibilidades de la organización, poder hacer otros recortes antes de llegar a hacer recortes o suspensiones, es lo que debes hacer. O sea, yo creo que es lo mínimo que nosotros como recursos humanos debemos tratar de garantizar. El tema legalidad, nuevamente volvemos, o sea, los marcos legales vigentes en los países fueron hechos en muchos países hace 30, 40 años, donde la globalización no existía. Entonces, en ningún momento te planteaste que una pandemia que inició en China hace 4 meses iba a llegar y iba a tenernos a todos encerrados acá. Entonces, yo creo que es también de las cosas que yo creo que pueden estar pasando en el futuro próximo es la visión de esos marcos legales en cada país. Ok, perfecto. Héctor Díaz comenta, ¿cómo una empresa de servicio apalea la situación de Venezuela cuando se vive una crisis económica difícil, ahora crisis pandémica, con la dura situación de salud que enfrentan los centros de salud públicos y privados? A ver, yo creo que efectivamente la situación de Venezuela es bastante particular cuando tú la comparas con la región, porque por una parte tienes la situación que acabas de describir, pero por otra parte también las cifras que se publican no acompañan esa realidad. Al mismo tiempo hay mucha resistencia de uno de los sectores de recibir ayuda internacional por las implicaciones que esto pueda tener. O sea, la respuesta ante esa pregunta es bastante complicada, pero lo que sí les puedo garantizar desde mi perspectiva de recursos humanos es que como garante de lo que pasa dentro de las instituciones con los recursos humanos, nosotros debemos tratar de mantener las condiciones mínimas de nuestras personas lo más que podamos. Lo otro es, señores, creo que se los comenté cuando estábamos viendo las slides, de las últimas cosas que ustedes pueden sacrificar entre sus organizaciones es poder tratar de darles o de garantizarles durante un periodo como el que vivimos el tema de salud. Creo que hoy en día es mucho más valorado que tú puedas mantener esas condiciones más que otro tipo de beneficio, pero yo creo que eso es otra conversación que creo que van a tener más adelante. Perfecto. María Elena Alvarado pregunta, ¿cómo diferenciar en pago a quienes hoy prestan servicio de forma presencial o teletrabajo de los que lo hacen por razones propias de su trabajo? Es difícil, yo creo que esto no debe, digamos, la crisis no te cambia la compensación para esas posiciones, o sea, o para esa realidad. La crisis lo que te evidencia es que hay personas que hoy en día están corriendo más riesgo que otras, y que evidentemente si tú como organización puedes hacer una diferenciación por esto, y eso está dentro de tus posibilidades, quizás esto pueda ser una estrategia futuro. No sé, ejemplo, el personal médico de atención. Yo creo, o sea, si yo pudiera y efectivamente yo estuviera en los zapatos de ser parte de las personas que son responsables por el tema salud en los países, creo que las personas que están corriendo el riesgo a diario en sus puestos de trabajo por dar continuidad a esto merecen una compensación diferenciada. Pero ahora, ¿pueden estas organizaciones mantener ese esquema? Realmente no lo sé. Fíjate que abren un tema interesante y es, bueno, ahora que yo tengo la gente en su casa, la gente no me puede reclamar que yo tengo ahora que pagar internet o servicios o lo que fuera. Todo es posible, o sea, todo es posible y te puedes conseguir con ese tipo de situaciones. Ahora, también es verdad que ahí entra en juego lo que es la flexibilidad de las negociaciones bidireccionales. Perfecto.
Patricia hace la siguiente pregunta. ¿Qué actividades se deben desarrollar por parte de los recursos humanos para realizarles acompañamiento? Plan de acción, estrategias enfocadas ya en la actividad laboral para mantener la salud mental. Yo creo que lo más importante en este momento es mantener la comunicación. O sea, estar comunicado. O sea, no hay muchas cosas más que puedas estar haciendo como para garantizar esto. Puedes dar mensajes, puedes comunicar, que la gente tenga la tranquilidad de que está ahí, de que la compañía está ahí de alguna manera, por más que difícil sea la crisis. Creo que en este momento es lo que se puede recomendar, la comunicación constante. Perfecto. María José pregunta, ¿cómo tratar las inseguridades, los miedos, los temores de las personas en este momento, cuando en verdad no les podemos como empresa dar una garantía de lo que se puede, de lo que pueda pasar? Yo creo que voy a empezar con la última parte. O sea, creo que nadie puede dar garantía de lo que pueda pasar, pero lo que sí puedes hacer definitivamente es mostrar la realidad y tus intenciones como compañía, o sea, como empresa, como departamento de recursos humanos. O sea, no dejar esto por fuera, creo que es lo más importante. Nadie puede en este momento decir cómo va a resultar o cómo van a resultar las cosas después de esto. Lo que sí le puedo decir es que probablemente sean diferentes, definitivamente sí. Por acá hacen una reflexión, profe. Dice, creo que las empresas deben pensar cómo quieren pasar a la historia. Como una empresa que la gente es lo primero o el negocio es lo primero, esto pasa por tomar decisiones que son difíciles. Parece una paradoja de parte de María Elena Alvarado. Sí, yo creo que lo particular de esta crisis es que es una crisis humana. O sea, la humanidad ha vivido muchas crisis económicas, por ejemplo. Pero lo particular de esta crisis es que es una crisis humana. Entonces, yo creo que eso hace pensar mucho a las organizaciones en términos de qué hacer. A ver, y yo no lo preparé para la presentación, pero muy probablemente, y lo que se dice los profesionales en Venezuela es que sí, o sea, lo que vivimos es muy complicado, pero hemos salido de otras crisis que también llevan el tema de ser crisis humana y hemos salido adelante. Y yo estoy seguro de que esta también vamos a salir adelante. Perfecto. Carolina comenta lo siguiente, creo que tenemos claro lo de ser protagonista desde nuestra área de recursos humanos, pero los líderes estarán conscientes de esa responsabilidad que tienen con sus equipos y no batear todo a recursos humanos. ¿Cómo has manejado esto? Probablemente no todos, o sea, probablemente no todos. La expresión de batearse los recursos humanos creo que es como la primera opción de muchos líderes. Pero al mismo tiempo, creo que efectivamente esos líderes están siendo demandados por sus equipos de una manera diferente. Y en ese sentido, yo siempre los invito, o sea, es un tema de que las comunicaciones tienen que venir directas de recursos humanos, unas sí, otras no. Comunicaciones generales del framework de lo que es esto, sí. O sea, es recursos humanos probablemente el que lo haga. Muchas veces va a necesitar la comunicación del head del negocio más arriba de recursos humanos como para que se vea que es algo de negocio, no de recursos humanos. Pero hay mucha comunicación que puede ser hecha por los líderes y yo tengo que confiar que efectivamente la hagan, porque si no la hacen van a venir con recursos humanos. Esa es la manera de ver si efectivamente lo están haciendo o no. Que después de que tú dices, mira, los líderes son los que tienen que comunicar esto, y de repente empiezan a llegar graneadas personas a preguntarte cosas, tú dices, mira, este líder efectivamente, a diferencia de otros, no lo ha hecho. Perfecto. Quedan dos últimas preguntas por acá. Dice, el área de producción es importante digitalizar. Mi gestión para el talento se complica por ser una empresa muy conservadora. ¿Cuál sería tu sugerencia para apoyarnos en esta forma virtual? Mira, yo creo que efectivamente las áreas conservadoras las vamos a tener o sea, digamos, dentro de empresas que tienen el conocimiento de esto o el manejo de esto, siempre te vas a encontrar áreas conservadoras.
¿sí? El tema de cómo manejarlo, yo creo, o de la realidad, es que llega, o sea, esta realidad llegó. O sea, y muchas veces yo estoy seguro de que muchos líderes dicen, oye, pero es que la gente no me llega o que esto es que la gente no puede salir de su casa. Entonces, esa realidad es más grande que la convicción de una persona que efectivamente diga, oye, es que siempre lo hemos manejado de esta manera y siempre ha salido bien, ¿por qué yo tengo que cambiar? Bueno, pues es que ahora no lo puedes seguir haciendo de la misma manera. Con estos líderes o con estas organizaciones conservadoras, yo creo que hay que dar mucho contexto, ¿no? Volvemos a lo que era este tipo de cosas que tú dices, oye, pero ¿por qué yo tengo que ver metodología de la investigación, o porque yo tengo que ver estadística, y por qué es tan importante para una carrera como la mía? Bueno, sí lo es, porque o sea, cuando tú tienes que hacer un business case, lo primero que tú tienes que ver es lo que está pasando en el entorno, o sea, poder hacer un business case claro, con hechos, mira, con lo que está haciendo la competencia, con lo que están haciendo otras compañías, generar efectivamente el suficiente contexto que permita demostrar que las cosas no se pueden seguir haciendo de la misma manera. Perfecto, profe. Y la última pregunta dice, ejemplo, en mi empresa yo soy parte del equipo de talento humano, pero como mi carga de trabajo disminuyó, me colocaron a hacer monitoreo de equipos, cosa que hacen los ingenieros. ¿Esto está bien? ¿Esto está bien? ¿Qué hacer ante esta situación? Fíjate, el tema está que hay una realidad, ¿no? La carga de trabajo sí redujo para muchos. O sea, yo siento que yo estoy trabajando más horas de las que trabajaba antes, pero creo que esto es situacional. Creo que es que realmente me necesitan como recursos humanos en términos de hacer muchas cosas, por el hecho también de estar en varios países al mismo tiempo. Pero si yo estuviera enfocado digamos, en un país, en una función, muy probablemente sí se hubiera visto esta reducción de una manera mucho más drástica. O sea, ¿y qué me tocó a mí poner a mí me tocó poner a disposición de unidades como ventas, unidades como finanzas, a mi equipo de recursos humanos? O sea, ¿por qué? Porque yo les digo, bueno, miren, creo que la crisis que estamos viviendo amerita de que todos hagamos cosas diferentes. ¿Cómo lo vendí como líder? Bueno, es la oportunidad, señores, de que nosotros aprendamos a hacer cosas diferentes, que aprendamos el negocio y que volvamos después de esta crisis con un conocimiento que antes no teníamos. Que es trabajo, muy probablemente, hay trabajos más técnicos que otros, como el que mencionan, de trabajo que hace un ingeniero. Oye, va a haber cosas que tú puedes hacer y hay cosas que no. Pero estoy seguro que el aprendizaje que puedas tener de otros procesos siempre va a ser de esas cosas que tú vas a valorar y que te puede inclusive abrir campo en materia de crecimiento dentro de una organización de una manera diferente. Bueno, profe, con esta pregunta hemos llegado ya al final de las preguntas y respuestas. No sé si quisiera hacer algún comentario final, ya para ir cerrando. Sí, o sea, le voy a tomar la palabra a mi profesora de la escuela, Mariela Mata, que no sé si puedo conectar, me dijo que lo iba a hacer, y me pidió encarecidamente que cerrara esto de una manera esperanzadora, ¿no? Y es lo que quiero hacer. O sea, créanme que de esta crisis todos vamos a salir. De esta crisis, si nos toca cambiar las cosas que hacemos, cambiaremos. Si nos toca cambiar de empresa, cambiaremos. Si nos toca irnos a ser consultor externo, como decía Giselle, nos iremos a consultores externos, pero de esto vamos a salir. Y de esto tiene que haber un aprendizaje. Y creo que ese es mi mensaje. Aprendamos de esto para que si en algún momento nos toca vivir otra crisis de igual o menor o mayor dimensión, la vivencia de haber estado acá, de haber sido parte de recursos humanos de una organización, de ser estudiante, de relaciones industriales, lo haga de una manera diferente. Es lo que les puedo decir. Estoy a su disposición, me pueden encontrar en LinkedIn, de tal manera de que por ahí también podamos estar intercambiando algún tipo de opinión. Bueno, profe, de verdad muchísimas gracias por tan valiosa exposición, por tan contenido tan valioso. Y bueno, nada, desearle todo lo mejor y bueno, también darle gracias al CEL por el apoyo que nos ha estado dando durante estas sesiones de webinar. Muchísimas Bueno, gracias a yo creo, ustedes, muchísimas gracias a todos los asistentes. vale, vale, profe, estamos hablando. Seguro, gracias Adri.